Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier Alfredo Lugo y hoy vamos a ver lo que son los proyectos sociales comunitarios trabajados bajo la metodología del marco lógico. Entonces vamos a iniciar con lo que es el contenido de nuestra presentación de hoy. Iniciando con aspectos básicos, ciclo de vida del proyecto, pasamos a lo que es el ciclo comunal, el marco lógico y finalizamos con la descripción o la contextualización de algunos de los elementos de cada fase del marco lógico. Entonces vamos a iniciar con nuestros aspectos básicos. Nosotros tenemos bueno, esto es un proyecto, estamos hablando en el contexto de lo que son los proyectos comunales o sociales. Sin embargo, el concepto de proyecto pues se sigue manteniendo como lo conocemos, que es la combinación entre recursos humanos, materiales o económicos y una serie de actividades que se han planificado o se han organizado, que deben ser ejecutadas en un tiempo específico, tienen un costo definido con la finalidad de conseguir unos resultados esperados. Para nuestro contexto, este proyecto tiene unos elementos básicos, que son los recursos materiales y humanos, las actividades, la metodología con la que se desarrolla, los objetivos, el tiempo en el que se debe desarrollar, el costo y los resultados esperados. Estos proyectos pueden ser complejos o sencillos, pero se pueden desagregar en proyectos agropecuarios, industriales, de infraestructura social o de infraestructura económica. Como lo mencionábamos, estos proyectos pues están orientados a comunidades que básicamente son un grupo de personas con unos intereses y objetivos comunes, ubicadas o asentadas en un espacio territorial definido. Y estos proyectos orientados a estas comunidades básicamente se desarrollan con el fin de dar respuesta a unas necesidades o aspiraciones presentes en esa comunidad. Estos proyectos pues a su vez tienen un ciclo de vida que contemplan las fases de iniciación, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación. Tenemos nuestro ciclo de vida del proyecto. Nuestro ciclo de vida del proyecto inicia por la fase de identificación, pasamos a la fase de formulación, ejecución y seguimiento y terminamos en la fase de evaluación. Esta fase de identificación básicamente lo que nos permite es definir esa idea inicial, ¿no? Identificar básicamente cuáles van a ser, digamos que nuestros objetivos, nuestro problema, las causas, la población que lo beneficia, nuestros objetivos. Y aquí, por ejemplo, podemos utilizar una herramienta muy útil que es el árbol de problemas para poder definir nuestra causa, nuestro problema principal y los efectos de sus diferentes niveles. En la fase de formulación podemos pasar a lo que es el tema de la planificación de esas actividades, a lo que es la organización, los recursos, a manejar la herramienta que conocemos como estructura desagregada de trabajo. Acá pues vamos a tener calendarios, pueden ser en diseño, no sé, en Excel, en Project, distintas herramientas que hay, los diagramas de Gantt. Luego tenemos lo que es la ejecución y el seguimiento, que básicamente es llevar a la práctica lo que hemos definido y lo que hemos planeado, y gestionar y coordinar esas actividades, monitorearlas. Por último, la fase de evaluación, que es donde determinamos con qué nivel de eficiencia y eficacia hemos desarrollado y hemos llevado a buen término ese proyecto. Aquí pues vamos a definir si el proyecto tuvo éxito o tuvo un fracaso en base a lo que digamos que se pretendía alcanzar. Pasamos a lo que conocemos como el ciclo comunal, que tiene las siguientes fases, que son diagnóstico, plan, presupuesto, ejecución y control social. En cuanto al diagnóstico, pues es básicamente la fase donde vamos a identificar esas necesidades, vamos a identificar las aspiraciones de esa comunidad, digamos que qué le adolece a esa comunidad. Luego pasamos a la planificación de esas actividades, la organización, la definición de las tareas que debemos llevar a cabo en ese proyecto. Pasamos a definir ese presupuesto, digamos qué fondos requerimos para colocar en marcha, para ejecutar, para digamos que cumplir con lo que hemos planeado. Vamos a ejecutar esas actividades definidas con ese presupuesto, ese tiempo definido. Y por último tenemos lo que es el control social, que básicamente es lo que es la prevención y vigilancia, entonces el monitoreo, la supervisión de esas actividades, de esos recursos, por parte de la misma comunidad. Ahora pasamos a ver lo que es en sí la metodología de marco lógico, un
un contexto sobre la metodología del marco lógico. Acá nosotros pues vamos a plantear en base a la bibliografía que está al final de la presentación, y la metodología de marco lógico básicamente la vamos a entender como un instrumento de planificación para estructurar los principales elementos del proyecto. ¿En qué nos beneficia? Pues básicamente nos permite darle coherencia a ese proyecto, nos permite, digamos que, determinar la viabilidad del proyecto y a su vez nos da las herramientas necesarias para poderlo evaluar, ¿sí? Esta metodología, digamos que nos ayuda a clarificar cómo ese propósito, esa justificación del proyecto, a identificar las necesidades de información, a definir sus elementos claves, a analizar su entorno, su contexto, en dónde se va a ejecutar, sus beneficiarios, nos ayuda a facilitar la comunicación entre los stakeholders, entre los involucrados del proyecto, y por último, digamos que nos ayuda también a identificar cómo vamos a medir, cómo vamos a evaluar si el proyecto fue exitoso o no. La metodología del marco lógico cuenta con 7 fases. Las 4 primeras fases, vamos a ver, se conocen como la fase de análisis de proyecto y las últimas 3 como la fase de planificación. En estas fases tenemos lo que es el análisis de involucrados, de problemas, de objetivos, de alternativas, lo que es la estructura analítica del proyecto, el diseño de la matriz del marco lógico y la evaluación. Entonces, esas fases que están dentro de esa generalizada como análisis de proyecto, básicamente lo que nos permite es tener una vista de la situación actual o de la realidad en la que se va a desarrollar ese proyecto. Y las últimas, lo que pertenece a la fase de planificación, lo que nos da es la posibilidad de convertir ese contexto en un plan operativo, ¿sí? En algo que podemos desarrollar, en algo que podemos llevar a cabo, en algo que podemos ejecutar, monitorear, medir, controlar. El marco lógico y las actividades del marco lógico se pueden entrelazar, se pueden integrar con lo que es el ciclo de vida del proyecto que hablábamos en las diapositivas atrás de identificación, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación, básicamente en las 2 primeras fases, ¿sí? Obviamente, digamos que son interrelacionadas todas las fases, pero las actividades propias de la metodología marco lógico las vamos a ubicar en las 2 primeras. En la fase de identificación vamos a tener lo que es el diagnóstico participativo. ¿Qué es el diagnóstico participativo? Básicamente es la identificación de esa comunidad, de la situación de la comunidad en la que se va a enfocar el proyecto que vamos a diseñar. Acá nos podemos valer de herramientas como lo que se conoce como fotografía de la comunidad, que básicamente es extraer toda la información que nos permite contextualizar ese entorno. Puede ser información de fuentes primarias, de fuentes secundarias, y digamos que también podemos acercarnos hacia esa comunidad, hacer entrevistas, hacer encuestas cerradas, estructuradas, digamos que las distintas herramientas que nos permite lo que es, por decir, un estudio de fuentes primarias, ¿sí? Para identificar esas necesidades, contextualizar esa comunidad, en dónde está, definir, digamos que toda la información que requerimos para las primeras fases del proyecto. Aquí también pues vamos a conformar nuestro equipo técnico asesor que nos va a colaborar, nos va a facilitar, digamos que lo que son las reuniones con la comunidad, porque se hace algo que se conoce como las asambleas con la comunidad, y nos permite inclusive utilizar herramientas como la lluvia de ideas, ¿no? Luego, bueno, pasamos a lo que es el enunciado del problema. Entonces ya tenemos identificada la necesidad, tenemos identificado el problema. Si nos salen varios y necesitamos priorizarlos, pues vamos a tener en cuenta la magnitud, el área, el costo social de implementarlo, de no implementarlo, la posibilidad de resolver ese problema de manera eficaz, y así vamos priorizando los problemas, vamos definiendo con cuál sí, con cuál no, cuál primero, cuál de segundas. Y básicamente el problema lo debemos enunciar expresado como si fuera una condición negativa y al mismo tiempo definiendo la ubicación geográfica de esa necesidad.
pasamos también a tener en cuenta lo que es la población beneficiaria. Entonces, en el momento en el que definimos el problema, lo calificamos, lo ponderamos, también podemos hacer uso de lo que es el árbol de problemas para mirar todo el tema de sus causas, de sus efectos, y allí mismo nos permite determinar esa población, nos permite ayudar a llegar hacia esa población beneficiaria, determinar cuál es la población de referencia, que es la que nos va a permitir contextualizar cuál es esa población objetiva, ¿sí? Y cuál va a ser finalmente, digamos que la población que se va a ver beneficiada con la ejecución del proyecto. Debemos identificar también los involucrados, ¿sí? Independientemente de si son directos o indirectos, y debemos identificar de esos involucrados cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, hacer el análisis respectivo de esos problemas, luego hacer el análisis de esos objetivos. Entonces vamos a tener nuestros objetivos principal y secundarios, y el análisis de las distintas alternativas con las cuales vamos a poder cumplir esos objetivos generales y específicos. Pasamos a lo que es la fase de formulación, que es la segunda fase donde interrelacionamos lo que son las del marco, la metodología del marco lógico. Tenemos entonces lo que es la estructura analítica del proyecto, lo que es la matriz del marco lógico y lo que es el plan de acción. Nuestra estructura analítica del proyecto, como lo vemos, entonces se define de esta manera: el fin, el propósito de ese proyecto, los componentes del proyecto o los productos o servicios que vamos a desarrollar con ese proyecto, y las actividades que debemos desarrollar para poder cumplir o poder entregar cada uno de los componentes del proyecto. Esta es, digamos, que nuestra primera herramienta en la fase de formulación. Luego tenemos lo que es en sí nuestra matriz del marco lógico, que es la que estamos viendo en este momento en pantalla, y esta matriz cuenta, digamos, que con dos grandes partes: una que es la lógica vertical y la lógica horizontal. La lógica vertical, que nos permite pues simplemente ver la relación causa-efecto entre las distintas partes o componentes de ese problema. Entonces, lo que hablábamos en nuestra anterior gráfica, aquí vamos a expresar lo que es nuestro fin, propósito, componentes y actividades. Y en la lógica horizontal, lo que vamos a tener es la correspondencia entre esos componentes, la vinculación entre cada objetivo, y digamos que vamos a tener unos componentes ahí adicionales, que son los indicadores, los medios de verificación con los que vamos a poder evaluar, los que vamos a poder verificar. Los indicadores pues sabemos que nos permiten determinar en qué momento sí cumplimos o no estamos cumpliendo, y los supuestos, que finalmente son los que nos dicen los supuestos nos dicen cuál es la condición suficiente con la cual podemos decir que se alcanzó el resultado de cada componente. Y tenemos nuestra estructura desagregada de trabajo, nuestra EDT. En esta pues expresamos desde el objetivo general hacia los objetivos específicos y cada actividad que debemos cumplir con, pues, digamos que debemos desarrollar para cumplir con cada objetivo. Esto, digamos que pues ha sido a grandes rasgos pues la contextualización, la exposición sobre lo que es desarrollar un proyecto social, un proyecto comunitario en base a la metodología de marco lógico. Esta es la bibliografía de la cual pues he obtenido la información. Entonces, para que cualquiera que desee ampliar sobre las herramientas pues pueda consultarla. Aquí está mejor explicado más en detalle cada componente, la matriz, cada componente de la matriz, de la EDP, de todo lo que hemos hablado en esta bibliografía. Muchas gracias por su atención prestada.